Desperté del coma, con la boca seca y el cuerpo pesado, como si alguien hubiera dejado piedras dentro de mis huesos. Las luces blancas me cortaron la vista. Escuché máquinas pitando y un olor a desinfectante me llenó los pulmones. Quise hablar, pero no pude. Entonces escuché la voz de mi hija bajita, temblorosa. Pensamos que no ibas a despertar. Antes de entender lo que significaba la voz de mi yerno, cayó como hielo. Este ya no es tu lugar. No hubo gritos, no hubo lágrimas. En silencio tomé mi bolso y me fui. Horas después, gritaron de shock. Me llamo Elena Morales. Tengo 62 años y hasta ese día creía conocer el significado de la palabra familia. Cuando abrí los ojos por primera vez, después de 6 meses en coma, no supe dónde estaba. El techo era blanco, demasiado blanco, y las luces parecían soles pequeños clavados en el cielo. Parpadeé varias veces. El sonido constante de una máquina marcaba un ritmo ajeno, como un corazón que no era el mío. Una enfermera se acercó con una sonrisa que intentaba ser tranquila. «Señora Elena está en el hospital». «Tranquila, despacio». Quise preguntarle cuánto tiempo había pasado, pero mi garganta apenas dejó salir un susurro. Ella me humedeció los labios con una esponja. El agua sabía a nada, pero me devolvió la vida. «Voy a avisarle a su hija», dijo. Mi hija, Lucía. En ese momento sentí un alivio que me recorrió el pecho. Pensé que estaría llorando de felicidad, que me abrazaría como cuando era niña y se caía de la bicicleta. Pensé muchas cosas que no sucedieron. Lucía entró al cuarto, con pasos cortos. Tenía los ojos hinchados y el cabello recogido de cualquier manera. Detrás de ella venía Esteban, mi yerno, con la espalda recta y la cara dura. No me miró a los ojos de inmediato. Se quedó cerca de la puerta, como si aquel lugar no le perteneciera. «Mamá», dijo Lucía y su voz se quebró. «Pensamos que no ibas a despertar». Quise decirle que estaba ahí, que había luchado por volver, que la escuché tantas veces durante la oscuridad. Quise tomarle la mano. Pero antes de que pudiera moverme, Esteban habló. «Es mejor que lo sepas», ahora dijo sin rodeos. «Este ya no es tu lugar». No levantó la voz. No fue cruel en el tono. Fue peor. Fue frío, práctico, como quien lee una instrucción. El silencio se estiró entre nosotros. Sentí como algo se acomodaba dentro de mí. No fue rabia. No fue tristeza. Fue claridad. Entendí de golpe que había cosas que ya se habían decidido sin mí. «¿Qué quieres decir?», logré preguntar con la voz rasposa. Lucía bajó la mirada. Esteban cruzó los brazos. «Mientras estuviste inconsciente», continuó, «tuvimos que tomar decisiones. La casa…» hizo una pausa breve. «La casa ya no está disponible para ti». Mi cabeza zumbó. La casa. Mi casa. Quise reír, pensar que era una broma mal hecha. Pero nadie sonrió. «¿Dónde voy a vivir?», pregunté. Lucía levantó los ojos llenos de culpa. «Luego vemos eso, mamá. Luego vemos». 2 palabras que no prometían nada. Cerré los ojos un segundo. Respiré. Recordé el patio, el olor a tierra mojada, el árbol de guayaba que planté con mis propias manos. Recordé cada pared pintada despacio, cada peso ahorrado. Abrí los ojos y miré a mi yerno. «Entiendo», dije. Esteban pareció sorprendido. Lucía frunció el ceño. «¿Entiendes?», repitió ella. Sí, respondí. «Entiendo». No discutí. No pedí explicaciones. No supliqué. Le pedí a la enfermera mi ropa y mi bolso. El bolso era pequeño, gastado, pero era mío. Me ayudaron a sentarme. Las piernas me temblaban como si no fueran mías. Cada movimiento dolía, pero el dolor me mantenía despierta. Lucía quiso decir algo más.
Esteban dio un paso al frente, quizá para detenerla. Yo me puse de pie con ayuda del barandal de la cama. No se preocupen, dije. Voy a arreglarlo. Salí del cuarto sin mirar atrás. El pasillo del hospital parecía interminable. Cada paso era una victoria pequeña. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Afuera, el aire me golpeó la cara. Era temprano. La ciudad despertaba con su ruido habitual, camiones vendedores, pasos apurados. Me senté en una banca con el bolso sobre las piernas. Mis manos temblaban. No sabía si por el frío o por todo lo que acababa de pasar. Saqué mi teléfono. No tenía llamadas perdidas. No tenía mensajes. Lo guardé. Caminé hasta la esquina y tomé un taxi. Le di la dirección de doña Pilar, mi vecina de toda la vida. No sabía si estaría despierta, pero no tenía a dónde más ir. Durante el trayecto miré por la ventana. Las calles eran las mismas, pero yo no. Doña Pilar abrió la puerta en bata, con el cabello blanco suelto. Cuando me vio, se llevó la mano al pecho. Elena exclamó: «¡Virgen Santísima!». Me abrazó con cuidado, como si yo fuera de cristal. «Pasa, hija, pasa». Me senté en su cocina, en una silla dura que me sostuvo mejor que cualquier cama de hospital. Me sirvió café. El aroma me llenó los ojos de lágrimas. «¿Qué pasó?», preguntó. «Dijeron que estabas muy mal». Desperté, respondí. «Y ya no tengo casa». No expliqué más. No hacía falta. Doña Pilar asintió despacio, como quien entiende sin preguntar. Me dejó quedarme en el cuarto de visitas. Cerré la puerta y me senté en la cama sin desvestirme. Esa noche no dormí. Escuché los sonidos de la casa ajena, el reloj de pared, el viento afuera. Pensé en Lucía cuando era niña, en cómo me pedía que no apagara la luz. Pensé en Esteban y en su voz segura. Pensé en mi casa ocupada por otros. No lloré, no aún. Al amanecer me levanté y me miré al espejo. Estaba más delgada, mi cabello más blanco, pero mis ojos estaban despiertos. Me lavé la cara y me dije en voz baja: «Sigo aquí». Tomé mi bolso. Adentro estaban mis documentos, mi identificación. Unas monedas, una libreta vieja. ¿Suficiente? Ese día iba a empezar a recuperar lo que era mío. No por venganza, por dignidad. Porque si algo aprendí al despertar, es que el silencio también puede ser una respuesta. Y la mía apenas comenzaba. La primera mañana en casa de doña Pilar amaneció con el canto de los pájaros y el olor a café recién hervido. Me desperté antes de que ella tocara la puerta. El cuerpo seguía pesado, como si la noche no hubiera alcanzado para sostenerme, pero la mente estaba despierta, alerta, llena de recuerdos que regresaban sin pedir permiso. Me senté despacio en la orilla de la cama, respiré hondo y dejé que la memoria hiciera su trabajo. Mi casa. No era grande ni bonita para los ojos de quienes buscan brillo. Era una casa sencilla, de paredes firmes y patio pequeño, en una calle tranquila, donde los vecinos se saludan por su nombre. La compré con los ahorros de toda una vida, peso por peso, moneda por moneda, guardados en una lata que escondía bajo la cama. Cada centavo tenía una historia, cada historia una renuncia. Cuando pienso en esa casa, no veo ladrillos. Veo mis manos cansadas, amasando masa para los tamales, levantándome antes del amanecer para vender atole en la esquina. Veo mis rodillas dobladas, limpiando pisos ajenos, escuchando radios que no eran míos, soportando miradas que no preguntaban mi nombre. Veo noches largas, planchando ropa ajena, con la espalda adolorida y el corazón firme, porque al día siguiente Lucía tenía escuela. Lucía, mi hija,
La tuve joven cuando todavía creía que el amor podía sostenerlo todo. Su padre murió cuando ella tenía 8 años. Un accidente absurdo, un descuido en la obra, una llamada que nunca se borra de la memoria. Quedé sola, con una niña pequeña, y una promesa silenciosa: no le faltaría nada esencial, aunque yo me quedara sin todo lo demás. Durante años vivimos en cuartos rentados, lugares pequeños húmedos donde el ruido de otros entraba por las paredes. Lucía dormía conmigo. Yo le contaba historias para que no tuviera miedo. Algún día tendremos nuestra casa, le decía. Ella me miraba con esos ojos grandes y confiados y asentía como si ya pudiera verla. Tardé casi 20 años en cumplir esa promesa. Cuando finalmente firmé las escrituras, temblaba. No sabía firmar bonito, pero firmé con orgullo. El vendedor me miró con sorpresa cuando le ofrecí todo lo que tenía. Cuídela, me dijo. Y la cuidé. Pinté las paredes yo misma con brocha vieja y paciencia. Arreglé las ventanas con ayuda de un vecino. En el patio, donde solo había tierra dura, planté un árbol de guayaba. Lo hice un domingo por la mañana después de misa. La tierra estaba fresca y el sol no quemaba. Lucía me ayudó a cavar el hoyo. ¿Para qué sirve?, preguntó sudando. Para recordar que todo lo que se cuida crece, le respondí. Ese árbol fue creciendo con los años como ella. Cada temporada daba guayabas dulces que yo regalaba a los vecinos. Era mi orgullo, mi señal de que había valido la pena. Doña Pilar me encontró en la cocina, sentada con una taza de café entre las manos, mirando al vacío. ¿Quieres pan?, preguntó. Asentí. Masticar me costaba trabajo, pero el sabor me devolvió un poco de fuerza. No puedo quedarme aquí mucho tiempo, le dije. No quiero ser una carga. No eres una carga, respondió sin dudar. Pero sé que no te vas a quedar quieta. Tenía razón. Nunca supe quedarme quieta cuando algo era injusto. Ese día, mientras doña Pilar regaba sus plantas, salí a caminar despacio por la calle. Cada paso era un recordatorio de que seguía viva. Pasé frente a mi casa. No entré. Me quedé del otro lado de la calle mirando. Las cortinas estaban corridas. Había un coche estacionado que no reconocí. Sentí un nudo en el estómago. Imaginé a Esteban, sentado en mi sala, cambiando cosas, diciendo que era por el bien de todos. Imaginé a Lucía, caminando por la casa, como si siempre hubiera sido suya, como si yo nunca hubiera existido ahí. No sentí rabia. Sentí algo más frío: determinación. Volví a casa de doña Pilar y saqué mis documentos del bolso. Mi identificación, las escrituras, recibos viejos. Los extendí sobre la mesa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Acordarme de quién soy, respondí, y de lo que me pertenece. Esa noche soñé con el árbol de guayaba. En el sueño, alguien lo podaba sin cuidado cortando ramas fuertes. Yo gritaba, pero nadie me escuchaba. Al despertar, tenía el corazón acelerado y una certeza clara: no podía permitir que borraran mi vida como si fuera un error. Me senté en la cama y recé. No pedí venganza, pedí claridad. Pedí fuerza para no ceder ante el miedo. Recordé las palabras de mi madre: la dignidad no se presta. Yo la había heredado sin saberlo. Lucía no llamó ese día, tampoco Esteban. El silencio pesaba, pero no me aplastaba. Al contrario, me daba espacio para pensar. Y en ese espacio entendí que mi historia no había terminado con un coma ni con una puerta cerrada. Había terminado una etapa, sí. Pero lo que sigue siempre empieza en silencio. Antes de dormir, abrí la libreta vieja que llevaba en el bolso. Ahí había apuntes de gastos, números torcidos, recuerdos. En la última página escribí una sola frase: nada de lo que construí se regala. Apagué la luz.
Afuera la ciudad seguía, y yo por primera vez desde que desperté sentí que el suelo bajo mis pies volvía a ser firme. Conocí a Esteban Cruz un domingo después de misa. Lucía llegó a casa nerviosa, acomodándose el vestido como cuando era adolescente, y quería impresionarme. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché pasos firmes en el pasillo. Esteban entró con una sonrisa ensayada y la mano extendida. Mucho gusto, señora Elena, dijo. Por fin tengo el honor de conocerla. Tenía voz segura, de esas que no dudan. Me miró de arriba abajo con rapidez, como quien evalúa algo antes de comprarlo. Yo le estreché la mano y le sonreí. Pase, hijo, esta es su casa. Esa frase que siempre dije con orgullo fue la primera que él empezó a torcer con el tiempo. Al principio fue amable. Demasiado. Traía pan dulce, preguntaba por mi salud, me llamaba suegra, con una familiaridad que parecía sincera. Pero había algo en su mirada que no me gustaba. No era desprecio abierto, era cálculo. Como si siempre estuviera midiendo cuánto ocupaba yo en su vida. Después de la boda, las visitas cambiaron. Esteban ya no se sentaba conmigo en la cocina, prefería la sala, se recargaba en el sillón y miraba alrededor con los brazos cruzados. La casa es sólida, decía, pero ya está vieja. Tiene historia, respondía yo. Sí, pero la historia no paga el mantenimiento, contestaba él sonriendo. Lucía se quedaba en medio sin decir mucho. A veces me miraba como pidiendo permiso para estar de acuerdo con su marido. Otras veces asentía en silencio como si ya hubiera tomado una decisión antes de hablar conmigo. Fue Esteban quien empezó a hablar de mejorar, de cambiar pisos, de pintar, de vender. Usted ya está grande, suegra, me dijo una tarde, como si me estuviera haciendo un favor. ¿Para qué quiere tanto espacio? Para respirar, respondí, y para recordar. Se rió como si hubiera dicho una tontería. Lucía y yo estamos pensando en el futuro, continuó, en algo más práctico. Esa palabra práctico empezó a aparecer en todas sus frases. Práctico era vender la casa. Práctico era mudarme a un departamento pequeño. Práctico era que ellos tomaran decisiones por mí. Lucía empezó a repetir sus palabras. Esteban dice que sería más fácil para ti, mamá. Esteban dice que podríamos ayudarte más y... Esteban cree que no deberías esforzarte tanto. Nunca era Lucía cree, siempre era Esteban, dice. Una noche mientras lavaba los trastes, los escuché hablar en la sala. No gritaban, no hacía falta. Tu mamá no necesita esa casa, decía Esteban. Es demasiado para ella sola. Es su casa, respondió Lucía débilmente. Y tú eres su hija. Tenemos derecho a opinar. Esa frase me heló la espalda. Tenemos derecho. ¿Desde cuándo el amor da derecho a quitar? No salí de la cocina. Seguí lavando platos, dejando que el agua tapara mis pensamientos. No quería enfrentar algo que aún no entendía del todo. Con el tiempo, Esteban dejó de disimular. Empezó a hacer cambios sin preguntar. Mandó a reparar cosas que no estaban rotas. Cambió el color de una pared del patio sin decirme. Cuando reclamé, sonrió. Es para que se vea mejor, suegra. Usted debería agradecerlo. Lucía me pidió paciencia. Así es el mamá. No lo hace con mala intención. Yo asentía, pero por dentro algo se quebraba despacio. La última conversación que tuvimos antes de mi derrame fue en el patio bajo el árbol de guayaba. El sol estaba fuerte y el aire olía a fruta madura. Esteban estaba de pie mirando el árbol. Habría que podarlo, dijo. Ya creció demasiado. Así es la vida, respondí. Crece. Me miró con una sonrisa tensa. También estorba. Sentí un mareo leve. Me senté. ¿Qué quieres decir, Esteban? Nada malo, respondió. Solo digo que hay cosas que ya cumplieron su ciclo. Lucía apareció con vasos de agua.
Me miró preocupada. Mamá, ¿estás bien? Sí, mentí, solo cansada. Esteban se acercó un poco más. Hablando de ciclos, dijo, deberíamos hablar seriamente de la casa, de dejar todo arreglado. ¿Arreglado para quién?, pregunté. No respondió de inmediato. Me sostuvo la mirada. Para la familia. Ese día sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Pensé que era el calor. Pensé que era el cansancio. Nunca imaginé que mi cuerpo ya estaba anunciando algo más. Desperté días después en una cama que no reconocía. Luego vino la oscuridad, el coma. Y durante esa oscuridad escuché su voz más de una vez. Fría, segura, hablando de papeles, de tiempos, de cuando ya no esté. Ahora sentada en la cocina de doña Pilar, cada recuerdo encajaba como piezas de un rompecabezas que no quise ver antes. Esteban no había llegado a mi vida por amor. Había llegado por espacio, por control, por algo que creyó que podía tomar. Miré mis manos marcadas por años de trabajo. Pensé en Lucía, en la niña que ayudó a plantar el árbol. Pensé en el hombre que ahora le decía qué pensar. No murmuré para mí misma, no todo está perdido. Porque aunque Esteban creyó haber ganado, aún no entendía algo esencial. Yo había construido mi vida sin pedir permiso. Y no iba a dejar que la borraran con palabras bonitas y decisiones ajenas. Esa noche, mientras el viento movía las hojas de las plantas de doña Pilar, tomé una decisión silenciosa. No iba a enfrentar a Esteban con gritos. No iba a suplicar a mi hija. Iba a esperar, a observar. Y cuando llegara el momento, hablaría con hechos. Porque los hombres como él solo entienden una cosa cuando aquello que creen seguro se les cae de las manos. El coma no es un sueño, no es descanso. Es un cuarto oscuro donde el tiempo no existe y el cuerpo ya no obedece. Yo estaba ahí suspendida sin poder moverme ni hablar, pero escuchando demasiado. Al principio fueron sonidos lejanos, pitidos, pasos, voces que entraban y salían como si vinieran desde el fondo de un pozo. Después, poco a poco, las palabras se hicieron claras. Y con ellas la verdad. Recuerdo la primera vez que escuché la voz de Lucía. Sonaba cansada, gastada, como si hubiera llorado mucho y ya no tuviera fuerzas. Mamá, si puedes oírme, dijo. Los doctores no saben cuándo vas a despertar. Quise decirle que estaba ahí, que la escuchaba, que no me dejara. Pero mi cuerpo era una piedra. Nada respondía. Solo podía escuchar. Luego llegó Esteban. Siempre lo sabía porque sus pasos eran firmes, seguros, como si aquel hospital le perteneciera. No hablaba conmigo. Hablaba del futuro. No podemos seguir así, decía. El hospital es caro y nadie nos garantiza que vaya a volver. Lucía sollozaba. Es mi mamá. Y yo lo entiendo, respondía él, pero también tenemos que pensar en nosotros, en nuestra vida, en nuestras deudas. Esa palabra se quedó flotando en la oscuridad. Deudas. No la había escuchado antes. Entendí entonces que no todo se trataba de mí. Una noche, o lo que yo sentí como una noche, escuché algo que me atravesó el pecho. La casa está sola, dijo Esteban. Vacía, no tiene sentido. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucía. Que podríamos usarla, temporalmente. Mi mamá necesita un lugar mientras arreglamos lo del banco. Mi corazón, si todavía podía latir con fuerza, lo hizo. Mi casa, mi patio, mi árbol. Y mamá, susurró Lucía. Lucía, dijo Esteban con paciencia fingida. Los doctores ya dijeron que puede quedarse así meses o años. Tú sabes que ella no querría ser una carga. Quise gritar. Nunca fui una carga. Trabajé toda mi vida para no serlo. Pero mi voz no salió. El silencio
me aplastó. Escuché a otras voces. Una mujer mayor, supuse que la madre de Esteban. Pobrecita, decía, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Claro, respondía Esteban, y nosotros tenemos que ser prácticos. Prácticos. Otra vez esa palabra. La usaba como si fuera una bendición. Los días o semanas pasaron así. A veces escuchaba a Lucía rezar, a veces solo el silencio. Las visitas se hicieron más cortas. Esteban hablaba de papeles de notarios de firmas. Nunca me hablaba a mí. Hablaba sobre mí. Hay que dejar todo arreglado, decía, por si acaso. Por si acaso yo no volvía. Un día sentí manos frías en las mías. Una enfermera. Vamos, señora Elena, decía. Aguanté un poquito más. Quise responderle, decirle que sí que estaba ahí. Y entonces, por primera vez, sentí algo diferente. No fue un movimiento. Fue una decisión. Algo dentro de mí dijo, no te rindas. Las voces siguieron. Pero ya no me perdía en ellas. Empecé a escucharlas con atención como quien junta pruebas. Esteban hablando de la casa como si fuera suya. Lucía dudando pero cediendo. Planes hechos sobre mi silencio. En ese cuarto oscuro entendí algo que nunca quise aceptar. Despierta, el amor no siempre protege. A veces se acomoda. A veces se esconde detrás del miedo. El día que desperté, la luz me dolió. Pero no me asustó, porque yo ya sabía lo que había pasado. No me tomó por sorpresa. Cuando Esteban dijo que ya no era mi lugar, no fue una herida nueva. Fue la confirmación de todo lo que había escuchado sin poder defenderme. Mientras estaba en la banca, afuera del hospital, con mi bolso en las manos, recordé cada palabra, cada decisión tomada sin mí. Y supe que no podía quedarme callada para siempre. Esa noche en casa de doña Pilar, soñé otra vez con el cuarto oscuro. Pero esta vez había una puerta, y yo caminaba hacia ella. Al abrirla no encontré venganza, encontré claridad. Al despertar el cuerpo me dolía, pero la mente estaba firme. Me senté despacio y respiré. Ya no era la mujer inconsciente de la que hablaban como si no estuviera. Era Elena Morales, viva, despierta, y lista para hacer algo con todo lo que había escuchado. Porque si el coma me había quitado meses de vida, también me había regalado algo invaluable, la verdad, y con la verdad la fuerza para no volver a cerrar los ojos. Me quedé en casa de doña Pilar varios días. No llevaba la cuenta exacta, porque el tiempo después del coma se vuelve una cosa blanda, como masa sin forma. Había mañanas en que me despertaba creyendo que todo había sido un mal sueño, y otras en que el peso de la realidad me caía encima apenas abría los ojos. Pero en todas, sin excepción, había una misma certeza: no iba a volver a mi casa a pedir permiso. Doña Pilar me observaba en silencio. Me veía levantarme despacio, sentarme a tomar café sin azúcar, caminar por el pasillo, como si estuviera aprendiendo de nuevo a usar mis piernas. Nunca me apuró. Nunca me preguntó qué iba a hacer. Solo estaba ahí, como las personas que entienden que algunas batallas se pelean primero por dentro. Una tarde, mientras ella cosía en la sala, me senté frente a la ventana que daba a la calle. Desde ahí podía ver a lo lejos el techo de mi casa. No necesitaba acercarme para sentirla. Estaba en mi pecho como una ausencia ruidosa. ¿Vas a ir?, preguntó doña Pilar, sin levantar la vista. No, todavía, respondí. Si voy ahora voy a reaccionar. Y no quiero reaccionar, quiero decidir. Asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. Esa misma noche, Lucía me llamó por primera vez desde el hospital. Su nombre apareció en la pantalla del teléfono y lo miré durante varios segundos antes de contestar. Mamá, dijo. ¿Dónde estás? En casa de doña Pilar.
¿Por qué no volviste a la casa? Respiré hondo. Porque no era bienvenida. Hubo un silencio largo. Escuché su respiración del otro lado. Esteban no quiso decir eso, dijo al fin. Solo las cosas se complicaron. Las cosas no se complican solas, Lucía. Alguien las complica. Tú no entiendes, respondió con voz cansada. Tenemos muchos problemas. Yo también los tuve, dije, y nunca te quité nada para resolverlos. No gritó, no lloró, solo dijo, luego hablamos, mamá, y colgó. Apagué el teléfono. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de claridad. Entendí que si yo no ponía un límite, nadie lo haría por mí. Al día siguiente salí temprano. El sol apenas calentaba la banqueta y el aire olía a pan recién hecho. Caminé despacio hasta una pequeña oficina que había visto durante años sin imaginar que algún día tocaría esa puerta. En el vidrio se leía Asesoría Legal Comunitaria. Entré. Un hombre de unos 50 años con lentes y un gesto serio me pidió que me sentara. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Necesito saber qué pueden hacer conmigo, respondí. Y que no. Le conté todo. Desde el derrame hasta la frase de mi yerno. Desde el coma hasta la casa ocupada. Hablé despacio, cuidando cada palabra, como si al decirlas las estuviera ordenando por primera vez. El hombre escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Asintió varias veces. ¿La casa está a su nombre?, preguntó. Solo al mío. ¿Usted firmó algún documento mientras estuvo inconsciente? No. Levantó la vista y me miró con atención. Entonces nadie tenía derecho a disponer de su propiedad. Sentí algo en el pecho. No era alegría, era alivio. ¿Y si ya viven ahí?, pregunté. Eso se puede revisar, respondió. Pero primero necesito ver las escrituras. Saqué los papeles de mi bolso con manos cuidadosas. Él los revisó uno por uno. Todo está en orden, dijo. Vamos a investigar si hay algún documento reciente y a partir de ahí actuamos. Salí de la oficina con una sensación nueva. No era venganza lo que buscaba, era orden, justicia, que cada cosa volviera a su lugar. Esa tarde regresé a casa de doña Pilar, más cansada que de costumbre, pero más firme. Me senté en la cocina y comí sopa caliente. El sabor me devolvió fuerzas. Y preguntó ella. Ya empecé, respondí, sin gritar. Sonrió. Así es como se hacen las cosas bien hechas. Esa noche dormí mejor. Soñé con la puerta de mi casa abriéndose despacio. Nadie me gritaba, nadie me corría, solo entraba y el aire era mío. Antes de apagar la luz pensé en Esteban, en su seguridad, en cómo había hablado de mi vida como si fuera un mueble viejo. No sentí odio, sentí distancia, y esa distancia me dio poder. Porque cuando una mujer deja de gritar y empieza a actuar, el mundo se acomoda de otra manera, y yo ya había dado el primer paso. El licenciado Herrera me citó una semana después. Cuando entré a su oficina, el aire olía a papel viejo y café recalentado. Era un lugar pequeño, sin lujos, pero ordenado. Las paredes estaban cubiertas de archivadores grises y diplomas discretos. Nada de cuadros caros ni frases motivacionales. Me gustó eso. Las cosas serias no necesitan adornos. Siéntese, doña Elena, me dijo. Ya tenemos algo. Mi corazón dio un golpe seco. Me senté despacio, acomodando el bolso sobre las piernas como si fuera un escudo. Revisamos el registro público de la propiedad, continuó. Su casa sigue estando a su nombre. Eso es lo primero y lo más importante. Asentí. Lo sabía, pero escucharlo de su boca me dio estabilidad. Sin embargo, añadió, apareció un documento reciente.
Sentí que el estómago se me cerraba. Un contrato de comodato dijo: supuestamente, usted autorizó que su hija y su yerno usaran la casa. Eso es mentira, respondí de inmediato. Yo estaba en coma. Lo sabemos, dijo con calma. Por eso lo revisamos con lupa. Me mostró una copia. Vi mi nombre mal escrito. Vi una firma que se parecía a la mía, pero no lo era. Era una imitación torpe, apresurada. Esta firma no coincide con la suya, explicó. Y además el documento fue fechado cuando usted estaba hospitalizada. Cerré los ojos un segundo, no para llorar, para respirar. Entonces empecé. Entonces ese es falso, dijo sin rodeos. Y eso cambia todo. Sentí una mezcla de tristeza y confirmación. Esteban había cruzado una línea que ya no tenía vuelta atrás. No solo había hablado por mí, había firmado por mí. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora podemos proceder con una demanda civil para recuperar la posesión del inmueble, respondió. Y si usted lo decide, también se puede abrir una investigación penal por falsificación. Lo miré. Pensé en Lucía. Pensé en el apellido que llevaba. Pensé en las noches en que la cargué enferma, en las veces que me llamó mamá con miedo. No quiero meter a mi hija en problemas legales, dije, pero tampoco voy a quedarme sin casa. El licenciado asintió. ¿Se puede actuar con firmeza sin destruirlo todo?, respondió. Solicitar el desalojo es suficiente para recuperar lo que es suyo. Salí de la oficina con una copia del documento falso y una carpeta nueva bajo el brazo. El sol me dio en la cara y por un momento tuve que cerrar los ojos. No porque me cegara, sino porque necesitaba aceptar lo que había descubierto. No era una confusión. No era un malentendido. Había sido una decisión consciente. Ese mismo día, Esteban me llamó. Me dijeron que fuiste con un abogado, dijo sin saludar. Así es. No era necesario llegar a eso, Elena. Escuché mi nombre en su boca y sentí algo firme dentro de mí. Tú llegaste ahí antes que yo respondí. Yo solo estoy siguiendo el camino que tú marcaste. Estás exagerando, dijo. Todo lo hicimos pensando en la familia. La familia no falsifica firmas, respondí. Hubo un silencio largo. Cuando volvió a hablar, su voz ya no era tan segura. No sabes lo que estás haciendo. Sí lo sé, dije. Estoy regresando a casa. Colgué. Los días siguientes fueron de espera. El licenciado Herrera presentó la solicitud de desalojo. Todo estaba en regla. Yo no tuve que ir a la casa. No tuve que enfrentar miradas ni palabras. Dejé que la ley hablara por mí. Una tarde, mientras ayudaba a doña Pilar a regar las plantas, escuché un coche frenar bruscamente frente a la casa. Lucía bajó del coche. Tenía el rostro pálido y los ojos rojos. Mamá dijo, apenas me vio. Es verdad. ¿Qué cosa?, pregunté, aunque sabía. Que nos van a sacar de la casa. De mi casa, corregí con suavidad. Se quedó en silencio. Las palabras parecían no encontrar salida. Esteban está muy enojado, dijo. Dice que lo traicionaste. La miré con calma. No traicioné a nadie, respondí. Me defendí. Pero... ¿y nosotros?, preguntó. ¿Dónde vamos a vivir? Esa pregunta que antes me habría destrozado ahora me encontró firme. Eso es algo que tienen que resolver ustedes, dije. Como adultos. Lucía bajó la cabeza. Por primera vez no tenía a Esteban detrás para decirle qué pensar. Nunca quise que llegara tan lejos, susurró. Llegó tan lejos porque nadie lo detuvo, respondí. Y yo tampoco lo hice a tiempo. No gritamos, no lloramos, solo dijimos la verdad. Cuando Lucía se fue, doña Pilar me tomó la mano. Hiciste lo correcto, dijo. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en el día que volvería a cruzar la puerta de mi casa. Imaginé el patio, el árbol,
No sabía en qué estado estaría todo, pero ya no tenía miedo, porque la verdad, una vez dicha, no se puede esconder, y yo ya la había puesto sobre la mesa. El día del desalojo amaneció nublado, como si el cielo también dudara. Me desperté antes de que sonara el gallo del vecino. No había dormido mucho, pero no estaba cansada. Había algo distinto en mi cuerpo, una mezcla de nervios y calma, como cuando sabes que algo va a doler, pero también sabes que es necesario. No fui sola. El licenciado Herrera me pidió que estuviera presente. Es mejor que la vea volver a entrar, me dijo. Asentí. Doña Pilar insistió en acompañarme. Caminamos despacio las dos, como si cada paso tuviera peso. Cuando llegamos, ya estaba ahí, el actuario, un hombre serio con carpeta en mano. La casa se veía diferente. Las macetas que yo había puesto ya no estaban. La puerta que siempre pinté de azul claro, ahora era gris. Sentí un apretón en el pecho, pero respiré hondo. El actuario tocó. Esteban abrió. Su expresión fue de incredulidad primero, luego de enojo. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Qué están haciendo aquí? Orden judicial, respondió el actuario con voz firme. Tiene que desocupar el inmueble. Lucía apareció detrás de él. Me miró como si no me reconociera del todo. Mamá, susurró. No dije nada. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no eran necesarias. Entramos. Cada habitación me habló de ausencia. Mis cuadros no estaban. El sillón viejo había sido reemplazado por uno moderno frío. La mesa donde Lucía hacía la tarea ya no existía. Caminé hasta la cocina. Mi cocina. Los azulejos seguían ahí, pero todo lo demás parecía ajeno. «¿Tienen una hora?», dijo el actuario. Después, el inmueble queda bajo posesión de la propietaria. Esteban discutió, alzó la voz, dijo palabras que no escuché del todo. Yo solo miraba. Miraba cómo empacaban apresurados, cómo el control se les escapaba de las manos. Lucía se acercó cuando Esteban salió al patio. «Nunca pensé que harías esto», me dijo. La miré. Vi a mi hija, no a la mujer que había permitido tanto. «Nunca pensé que tendría que hacerlo», respondí. «Pero aquí estamos». «¿Y ahora qué?», preguntó con los ojos llenos de miedo. «Ahora aprendes», dije. «¿Cómo yo aprendí?». No fue un momento dramático. No hubo gritos ni lágrimas exageradas. Solo realidad. Cuando se fueron, el silencio fue profundo. El actuario me entregó los papeles. El licenciado Herrera me estrechó la mano. Doña Pilar me abrazó fuerte. «Ya está», dijo. «Es tuya otra vez». Cerré la puerta detrás de todos y me quedé sola en la sala. Escuché el eco de mis pasos. Toqué la pared. Me senté en el suelo y lloré. No de tristeza, de descarga, de cierre. Pasé los siguientes días limpiando, sacando muebles que no eran míos, recuperando los que estaban guardados en el cuarto del fondo. Pinté la puerta otra vez de azul. Colgué mis cuadros. Volví a poner la mesa de madera en la cocina. Cada objeto que regresaba era una parte de mí que volvía a su lugar. Una tarde, mientras barría el patio, Lucía apareció en la puerta. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí. Se sentó en la silla vieja, miró alrededor. «No sabía que la casa se sentía así», dijo. «Ahora entiendo por qué no querías dejarla». «Las casas guardan lo que somos», respondí. «Por eso hay que cuidarlas». «Esteban y yo», empezó. «Estamos separados». No sentí alivio ni satisfacción, solo aceptación. «Lo siento», dije, y lo sentía de verdad. «Yo también», respondió, «por muchas cosas». Nos quedamos en silencio. No era incómodo, era honesto. Antes de irse, me abrazó. No como hija dependiente, como mujer que empieza a ver claro.
Los meses pasaron. Mi salud mejoró. Volví a caminar por el mercado. Volví a sentarme en mi patio por las mañanas. Volví a ser yo. Aprendí algo importante. Amar no significa cederlo todo. Ser madre no significa desaparecer. Y despertar de un coma no solo es volver a la vida. Es volver a decidir cómo vivirla. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo desde el corazón. Si alguna vez te hacen sentir que ya no perteneces, que estorbas, que tu lugar ya no es tuyo. Recuerda esto, tu dignidad no se negocia. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para volver a casa, incluso si esa casa primero tiene que ser reconstruida por dentro. Si esta historia te hizo pensar, sentir o recordar algo propio, déjalo en los comentarios. Me gustaría saber desde dónde estás escuchando y qué parte resonó contigo. Tenemos muchas historias más que merecen ser contadas, así que suscríbete para no perderte ninguna. Sigamos este camino juntos, con respeto, con memoria y con fuerza.